con mi intervención. Quisiera pedirle a la profesora Marta Lidiana si me puede ayudar compartiendo el PPT que yo elaboré. No sé, Lili querida, si me puedes ayudar. Perfecto. Bueno, mi presentación se llama Tensiones decoloniales y el conocimiento sociocultural del subalterno en la experiencia educativa. Yo voy a dar lectura a un texto y espero que pueda responder alguna de las cosas. Pasamos a la siguiente, por favor, Lili. Bueno, ¿qué temas más o menos me propuse yo pensar para compartir con ustedes? Tiene que ver en un primer momento con interpelar la idea de la invención del humano y la pregunta por la consolidación de un antiesencialismo estratégico, ¿ya? Y luego, como yo trabajo los temas de colonialidad aplicado a la lectura y la alfabetización, vamos a revisar las producciones plurales de la cultura escrita y si es que nos da tiempo, miraríamos cómo luchar por otros desempeños epistemológicos para justamente producir encuentros con una otredad en movimiento. Pasamos a la siguiente, por favor, Lili. Bueno, eh, lo primero que vamos a comenzar tiene que ver, comentar, perdón, tiene que ver con la idea de la invención del humano y la pregunta por la consolidación de un antiesencialismo estratégico. Para ello, tendríamos que decir que la subalternidad devela una naturaleza inconmensurable e inconmensurada, que a juicio de Spivak va a materializar una posición sin una identidad, cuyo material de inteligibilidad es complejo, especialmente cuando intentamos acceder a las configuraciones del esquema ontopolítico que esto designa. La subalternidad es una oposición binaria al Estado-nación. Interesa entonces documentar cuáles son las estrategias necesarias no solo para generar una disidencia y una coalición cosmopolítica, sino por revelar la estructura retórica mediante la cual los lenguajes de supremacía se pronuncian, racionalizan, racionan y también rompen. Por ello, abordar la diversidad de problemas ligados al lenguaje, la alfabetización, las prácticas letradas y lingüísticas en determinados grupos ubicados al margen de la historia y convertidos en subalteridades o exterioridades ontológicas, sugiere atender cautelosamente a las articulaciones de la matriz colonial modernista. Trabajar en contra de tal empresa nos obliga a comprender la realidad existencial específica de cada grupo cultural, un poco en sintonía con lo que el doctor Bolón nos decía, ¿no? Entender a los indígenas como indígenas, por ejemplo, ¿no? Y que eso se puede aplicar a múltiples desdenes ontológicos. Entonces decía, trabajar en contra de tal empresa nos obliga a comprender la realidad existencial específica de cada grupo cultural y especialmente la zona geopolítica imaginaria denominada Latinoamérica, a favor de la transformación de nuestro original, dominante, estructura social, subordinada y su perceptiva y cognitiva concomitantes matrices en otras nuevas fundadas relaciones recíprocas. Una de las tareas críticas que voy a asumir en esta presentación consiste en luchar para garantizar otra forma de analizar la creación de un nuevo mundo, uno que reconozca sus errores, novedades y potencialidades. Es el acto de desplazamiento de los sistemas de acumulación de las diferencias que colonizan al ser en sus diversas expresiones, jerarquizando y homogenizando sus múltiples formas de existencia, en tanto propiedades de la exterioridad ontopolítica de la modernidad o, como ya hemos dicho, desde neontológico. Necesitamos expandir el sentido de quiénes somos y cómo nos aproximamos al complejo entramado de relaciones que definen nuestra participación en los engranajes de la cultura escrita y del ámbito pedagógico mediante mecanismos ontológicos que nos permitan coexistir como cohumanos, fomentando la opción de formar nuevas relaciones sociales con unos a otros basados en nuestra humanidad compartida. El estudio de las condiciones de participación y de los engranajes de la cultura escrita no solo tiene la misión de interrogar los efectos imputados por la matriz colonial modernista de literacidad, como yo denomino, sino más bien entender los usos ideológicos de la lengua y el tipo de estructuras lingüísticas que son sancionadas como legítimas, pero que son incapaces de replicar al otro en el yo. Esta analítica no es posible observar En esta analítica no es posible observar las huellas del otro.
Cuando esta singular ingeniería lectoescritural se mantiene imperceptible, como es el caso de Occidente, nos enfrentamos a relaciones no jerárquicas de coespecificidad. Es trabajar en función de otro marco cognitivo capaz de romper las reglas del juego en las que diversas colectividades se expresan o expresan sus múltiples formas de existencia y desarrollan sus habilidades cognitivas mentales ligadas a la lectura y la escritura en la intimidad de un espacio compartido de poder neocolonial o colonial en sus distintas expresiones. Necesitamos recuperar y expandir las condiciones de coespecificidad asociadas al uso de la lengua y las múltiples expresiones ontológicas de cada colectividad. Observo además necesario interrogar los criterios de legibilidad del yo, del otro y de sus espacios para acceder a estos. La matriz colonial modernista de literacia no es otra cosa que una formulación imaginaria del poder imperial cultural. No olvidemos que el español como lengua, identidad y sistema de pensamiento, al igual que el portugués y el inglés, son lenguajes del imperialismo. No solo el inglés, sino también el portugués y el español, solo que esta última ha encontrado sistemáticamente condiciones de regeneración y se ha erigido como una lengua propia del fenómeno globalizante. Ha sabido encontrar condiciones materiales y subjetivas de reexistencia. De allí mi interés en desafiar la razón alfabética proporcionada por el régimen occidentalocéntrico, no solo con el interés de destruir sus articulaciones, sino que además focalizar en condiciones de impunidad de la lengua. Descolonizar el lenguaje es parte de lo que intentaré ofrecer en este trabajo. Es una empresa que busca trabajar más allá del carácter incompleto de la nueva comprensión subjetiva de coespecificidad humana. Una comprensión acerca de las injusticias lingüísticas y lectoescriturales sugiere pensar acerca de las condiciones subjetivas y políticas implicadas en torno a la definición del humano y muy específicamente en las acciones específicas de tales grupos acerca de sus variaciones culturales, la colonialidad del ser. Regresemos nuevamente a uno de sus principales puntos de inflexión, las formas definicionales de lo que cuenta como humano. Es el resultado de un corpus de elaboraciones imaginarios universales que no logran capturar las reales potencialidades y los múltiples modos de existencia de cada ser. Los mayores niveles existenciales de la alfabetización están regulados por la élite o la alta cultura. Con la firme intención de poner término a tales regulaciones, es necesario ofrecer un examen profundo acerca de los modos de comprensión subjetiva involucradas a través del proceso de alfabetización que hemos heredado y practicado y reproducido en la estructura educativa a través del colonialismo. Nos interesa entonces profundizar en los sistemas de representación simbólica y específicos de la cultura de cada colectividad, definidos como subalteridades o grupos culturales ubicados al margen de la historia. La investigación sobre prácticas letradas conjuga la comprensión de los modos de coespecificidad del otro, las variaciones etnográficas de la lengua y de la conciencia y de las diversas clases de opresiones que afectan a las trayectorias de cada grupo convertidas en injusticias lingüísticas. Para Winter, la comprensión subjetiva de las personas nos dice mucho acerca de cómo poner fin al colonialismo, lo que los sujetos de cada orden humano están capacitados para experimentarse a sí mismos como parientes simbólicos o coespecíficos interaltruistas, nos va a decir Sharma en el 2015. Si nuestra tarea pretende la desestabilización de la matriz moderno-colonial de literacidad, es necesario que aprendamos a reconocer los entendimientos subjetivos esencialistas que atraviesan la experiencia alfabetizadora de grupos culturales, definiendo condiciones educativas limitadas de coespecificidad. Es un intento por reconocer los imaginarios forasteros de la lengua, la humanidad de múltiples colectividades inscritos en la modernidad ontológica del lenguaje. Son justamente los modos de representación sociopolíticos los que se apresan de tales colectividades en criterios de legibilidad que no les pertenecen. El proceso de alfabetización se convierte en un dispositivo coespecífico de vinculación entre diversas entidades ontológicas definidas externamente a sus reales formas de existencia. La regulación ontológica coespecífica de la lectura y la escritura permite hacernos conscientes acerca de cómo determinados grupos experimentan un grado de proximidad con otras especificidades culturales que comparten experiencias, luchas y afectos similares.
En cierta medida, es un ejercicio de sororidad del proceso de alfabetización. Esto tiene un impacto significativo en nuestras acciones y en nuestra trama relacional. El sentido epistemológico de lo que Winter denomina coespecífico permite fortalecer hábitos imaginativos para que el otro se logre replegar en el yo, es decir, ver al otro como un igual legítimo a mí. La propuesta de Winter permite destrabar la zona del no ser, un mecanismo de ruptura de los bloques de racionalidad que limitan su comprensión subjetiva. Si esta racionalidad no es dislocada, difícilmente podremos superar las diversas manifestaciones de atrapamiento, neutralización y cosificación del otro a través del proceso electroescritural. La preocupación de Winter comparte la premisa de Spivak, desarrollada en su polémico ensayo seminal titulado ¿Puede hablar el subalterno?, específicamente cuando refiere a la ausencia de condiciones a través de las cuales determinados grupos puedan ser completados. Nos enfrentamos a un acto de injusticia cognitiva, epistémica, lingüística y como también me gusta denominar, ontológica. Todo lo que digo no es solamente un acto de injusticia ontológica para las etnias, sino para todos aquellos constituidos en la trama relacional llamada y geopolítica llamada Latinoamérica. Trabajo para superar cualquier perspectiva parcial acerca del humano. Parafraseando a Winter, específicamente haciendo uso de su categoría de propter, sostendré que la lectura y la escritura son mecanismos psíquicos que poseen el poder de englobar a todos los seres humanos como especie. Es una posibilidad que existe no en abstracto, sino en el reconocimiento de que los seres humanos están profundamente interconectados entre sí. Por ello, es luchar por una totalidad ontológica coidentificada o compuesta de una multiplicidad de singularidades. El proceso de alfabetización en clave decolonial asume la tarea crítica de alinear la multiplicidad de comprensiones subjetivas de diversas colectividades que son albergadas a través de coordenadas de alteridad y matrices de participación. La lectura es una tecnología sociocultural y ontopolítica de interconectividad. Rompe con las escalas de valoración jerárquica que reproduce el problema ontológico de los grupos sociales. Mi tarea es imaginar otros modos de alfabetización en la escena escolar, un acto de profunda injusticia cognitiva. Es un llamamiento a recuperar la comprensión subjetiva implícita en los procesos de adquisición y desarrollo de la lectura. La clave es reconocer que esto es un proceso que funciona mediante un reconocimiento de múltiples otros coespecíficos. La exterioridad ontológica de la modernidad o los desdenes ontológicos se convierten en un modo de representación, uno que abarca personas muy diversas, premisa que es coherente con el argumento antiesencialista y materialista subjetivo que hemos trabajado dentro de la educación inclusiva como múltiples singularidades. Es necesario entender que ningún proceso de alfabetización ni educativo acontece mediante un entendimiento subjetivo único o una práctica objetivista. Marta querida, pasamos a la siguiente, por favor. De hecho, nos hace particularistas. La importancia de omitir a algunos otros que no se pueden desestimar. La lectura es clave para la expansión de la comprensión subjetiva de las personas. Es en este punto que ésta se convierte en un dispositivo de conciencia diferencial de oposición, al superar los dualismos negativos. Y dice Charma, tal movimiento funciona para cambiar el enfoque de una dialéctica del colonialismo, donde la dinámica histórica clave es la expropiación y la explotación, y la relación clave es una entre colonizadores y colonizados a uno, donde la dicotomía entre nativos y no nativos se vuelve central tanto para el análisis como para la política. Lo que vamos a revisar a continuación tiene que ver con las producciones plurales de la cultura escrita, ¿sí? Bien, en esta sección exploraré los ejes de configuración de la cultura escrita a través de los aportes de David Cohen, tomando como referencia su idea de producciones plurales de la historia. Su contribución puede, en cierta medida, disputar las lógicas institucionalizadas por las metodologías de investigación empleadas comúnmente en este terreno. El estudio de la cultura escrita en el contexto del sur global necesita discutir cuestiones relativas a su configuración a la luz de la modernidad, un complejo biopolítico y de homogenización cultural. Tal actividad sugiere una recomposición de la relación entre escritura y memoria. Es necesario advertir que el estudio de la cultura escrita en clave de inclusión es objeto de insuficiencia teórica. La tarea que me propongo entonces consiste en dislocar algunas preguntas nodales
y objetos de investigación, o bien asumir una interrogante medular. Dos puntos. ¿Qué otras formas de hacer cultura escrita tienen cabida? ¿Qué otros sujetos habilita? ¿Qué proyectos de conocimiento atraviesa? Sin duda, cada una de estas preguntas entraña en la producción de un nuevo objeto de investigación de carácter responsable. La comprensión teórica de la educación inclusiva que propongo toma distancia de los presupuestos heredados normativamente por el trabajo teórico. Más bien busca constituirse en una perspectiva de pensamiento que emerge por vía del encuentro rearticulador de diversas voces, ecos, ideas que resuenan en nuestro trabajo en términos de perspectiva, es decir, un conjunto de miradas que confluyen de manera parcial y parcialmente coherente en torno a determinadas cuestiones conceptuales y líneas de acción a las que inquieta, incumbe y moviliza la colonialidad del poder o la matriz colonial del poder, en sus múltiples dimensiones, nudos, impactos y consecuencias. En efecto, lo que me interesa ofrecer es un esquema de pensamiento que supere las clásicas inercias propias del canibalismo metafísico, apostando por la construcción de transformaciones planetarias. Es una forma de interrumpir el locus de enunciación de cualquier clase de proyectos hegemónicos críticos. No es intentar que la máquina funcione con las herramientas del maestro, sino que ser conscientes, sensibles a tal proceso de cambio. Es un marco de afectación alterativa de los centros de poder y su relación con la construcción del conocimiento. Por ello, la naturaleza pragmática de la inclusión y la justicia social habitan el misterio de lo sinsentido, del no ser, de lo otro, de una exterioridad que le da vuelta a las regulaciones de homogenización y sus mutaciones en el mundo actual. Nos enfrentamos a un espacio libre en el que la libertad es ahora la incondicionalidad del otro con respecto al mundo en el que siempre uno es el centro. El otro como otro, es decir, como centro de su propio mundo, aunque sea un dominado u oprimido, puede decir lo imposible, lo inesperado, lo inédito en mi mundo, en el sistema. Se es otro en tanto se es exterior a la totalidad, y en ese mismo sentido se es otro persona o humano interpelante. Sin exterioridad no hay libertad ni persona, nos va a decir Enrique Dussel. Por ello, el estudio de la cultura escrita asume la necesidad de promover una racionalidad que suponga una nueva conciencia en el manejo del lenguaje y de la lengua a través de recursos heterológicos. Es un impulso que moviliza o que se moviliza entre el desprendimiento de la forma marcada por la conciencia lectoescritural de Occidente y la reproducción de un compromiso humanista clásico, por otro, y la ruptura de los engranajes que la modernidad imputó a la comprensión-regulación de la cultura escrita. Lo que se espera es la transgresión de la huella de la conciencia lectoescritural a fin de promover un marco de pensamiento que dé cuenta de las múltiples formas de agenciamiento que habitan un espacio de ininteligibilidad en la intimidad de las estructuras educativas. Este hecho alude a una falta de responsabilidad ética que reproduce la estructura, la provisión educativa. Además, alude a un sistema de violencia ontopolítica y epistémica propia de la constitución del mundo occidental. Las modalidades lingüísticas y especialmente lectoescriturales son propiedad de la alta cultura letrada, presencia de principios teleológicos y egológicos que son atributos de una epistemología imperial. Sería impensado, por ejemplo, que un currículum oficial de educación lectoliteraria considerase saberes procedentes de grupos culturales construidos al margen de la historia. Esta sería la principal expresión que muchos grupos tendrían de la sociedad. Este hecho documenta un problema metodológico más profundo. No sabemos con exactitud cómo es la agencia cultural de tales colectivos. Lo único que no debemos olvidar es que nosotros, los educadores, estamos al servicio de grupos subalternos. Nuestra tarea es aprender de su entorno, convertirnos en un discípulo de su espacio cultural. El reto es aprender cómo se configuran los agenciamientos letrados y sus eventos en grupos construidos al margen de la historia e interiorizados por la estructura lingüística hegemónica. Esta es una tarea compartida por la justicia educativa, la educación inclusiva crítico-transformadora y la decolonización lingüística. Por ello, el sistema educativo en su conjunto es heredero de un dispositivo de colonialidad lingüística. Uno de los tópicos de análisis que aborda esta corriente de pensamiento analiza los procesos de negación de la palabra en colectivos subalternizados. Recordar que la subalternidad no habita exclusivamente en el mundo indígena, sino que es un concepto heterogéneo e interseccional.
y por lo tanto nos sirve para dar cuenta cómo múltiples grupos que van quedando relegados estando en el ejercicio del derecho a la lengua, a la educación, a la cultura. Si bien la literatura especializada al respecto insiste en situar como parte de la figuración ontopolítica del subalterno a grupos indígenas y afros, propongo una apelación más amplia. Desde mi posición teórica y política, el subalterno es una identidad sin una posición. Como tal, si transferimos esta afirmación a la matriz de colonialidad lingüística presente en nuestro sistema educativo, entiende al subalterno como aquello que hasta ahora o como aquellos que hasta ahora han sido sistemática y activamente excluidos por la cultura y la ciencia durante siglos. Un atributo importante consistirá en reconocer cómo los procesos de subalternización de ciertos agenciamientos lectoescriturales y los procesos de colonización de la palabra y de las formas comunicativo-textuales de aquellos que hablan en las lenguas subalternizadas eh, nos daría pistas como para ir rompiendo estos problemas que nosotros tenemos. Pero aquello que hace la colonialidad del lenguaje es negar la posibilidad de completud existencial del sujeto. Se encuentra relacionada con la subjetividad, el conocimiento, el sentimiento, la existencia. Por ello, la palabra escrita o hablada es un mecanismo afirmativo del ser. Tomo esta premisa del feminismo. También puede ser interpretada en términos de un mecanismo de relacionamiento, algo que conecta ontológicamente a diversos grupos de sujetos y que permite un consentimiento al interior de un grupo de individuos. Por ello, la negación de los agenciamientos culturales y letrados producidos por diversos grupos culturales articulados al margen de la historia denota un conflicto acerca de su inexistencia ontopolítica, las que son apresadas a través de múltiples tecnologías del poder. La lectura y la escritura son mecanismos a través de los que los engranajes de la cultura escrita colonial opera, silenciando el uso de la palabra y la completación del ser en toda su plenitud. Los marcos de alfabetización instituidos son, en cierta medida, expresiones de una sordera colonial empleada para reproducir diversas clases de estructuras de dominación concebidas en términos de freno al autodesarrollo. Es a través del derecho a la educación. Las habilidades lectoescriturales en este proceso se convierten en tecnologías al servicio de la matriz colonial del poder. Es un espacio donde la lengua es totalizada. Lo que propongo aquí es ofrecer un mecanismo de desfetichización, una ruptura de la estructura simbólico-política que posee la fuerza de desbaratar la organización cultural, simbólico, relacional y lectoescritural que ha contenido la organización de grupos significados como parte de la subalternidad. Por ello, la colonialidad del poder y del ser, en este caso, la colonialidad lingüística, se convierte en aquella forma de jerarquización colonial de las lenguas y de la palabra. El silenciamiento de los grupos subalternos se debe al desplazamiento lingüístico, hecho que se inició en la colonia, pero este hecho no solo subalternizó las lenguas indígenas, ubicándolas en la base de la cadena de dominación colonial por considerarlas dialectos premodernos carentes de escritura, sino también se colonizó la palabra de los hablantes de dichas lenguas. De alguna manera, y con esto voy a cerrar porque ya estoy en el tiempo, de alguna manera, cuando sostengo que la subalternidad es una categoría político, relacional, heterogénea e interseccional, aludo a una posición de base móvil, a un problema catacrético que cruza más realidades ontológicas definidas a per se por un efecto de simplificación y neutralización del racismo multicultural. Cuando entendemos la subalternidad, la descolonización y la interculturalidad en el plano lingüístico como una mera potenciación del uso de lenguas, reducimos su poder a un uso esencializado del otro, un aparato psíquico, comunicativo y subjetivo de carácter especular, fundado en una atribución negativa del ser. No se trata de avalar un argumento retóricamente complaciente, pero perverso política y ontológicamente al legitimar un sistema de reversión en su legitimación cultural. Agrega Sarsuri Lima, en el 2012 nos comenta que respecto a esto, como complemento, se cree que este acto, el de potenciar, en sí mismo permitiría la reproducción de culturas indígenas. Es decir, existe una relación esencializada entre lengua y cultura. Por ello, la lengua es siempre un determinante contextual, es lo que nos permite superar una comprensión homogénea del ser.
Y con esto ya me despido. De acuerdo con esto, los mecanismos de inmersión de la cultura escrita no favorecen una comunicación real entre sus hablantes. Así, la complejidad presente en el lenguaje verbal es mucho más amplia y compleja. La negación lingüística no solo es un proceso de colonización, la negación está presente en el lenguaje mismo y esto rompe la concepción estructural y determinista del lenguaje verbal. El lenguaje verbal no es una potente caja de resonancia donde todos los que compartimos una lengua simpatizamos con nuestros iguales y construimos una comunidad. El lenguaje verbal se distingue de otros códigos de comunicación y más aún de las prestaciones cognitivas prelingüísticas porque es capaz de negar todo contenido semántico. La negación es una función verbal, pues puedes afirmar o decir algo, pero el uso de un elemento, por ejemplo el no, lleva toda una afirmación en el ámbito de lo falso y lo inexistente. Cuando negamos algo, no hacemos relación con otro contenido. En todo caso, negamos con un no reconocimiento. Por ejemplo, cuando negamos algo de color negro, no lo hacemos afirmando que sea blanco, sino que reconocemos que no es negro. La negación, no la negación, perdón, reconoce lo que un determinado elemento no es, pero no nos llevará a reconocer lo que realmente es. La negación simplemente nos llevará a un lugar de lo falso y lo inexistente, al lugar del no reconocimiento. La negación lingüística neutraliza el consentir y la empatía entre los semejantes. Por ello, el aprendizaje es a entender cómo somos inmersos en los engranajes de la cultura y por lo tanto cómo esto va configurando un acto de negación de nuestra identidad, de nuestros hábitos de pensamiento, porque el uso de la lengua es hablar de nuestros desempeños o de desempeños mentales, ¿no? Y por eso quiero insistir en algo, que la decolonialidad no tiene sentido por sí sola, a pesar de que es un proyecto político interesante, funda un programa político interesante, pero no puede existir si no hay un verdadero cambio de la conciencia. Y eso exige un cambio revolucionario en la manera de pensar y de aproximarnos a los problemas del mundo. Muchísimas gracias por escuchar.